cordiales resultados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Nos encontramos en una semana más de clase. Estamos en la cuarta semana del tercer trimestre y vamos avanzando poco a poco en el desarrollo de los diferentes contenidos propuestos para la materia que estamos desarrollando en esta oportunidad. Es fundamental recordarles, respetados participantes, estar anuentes a las asignaciones de la plataforma y cumplir con ellas de acuerdo a los tiempos de entrega. Para iniciar propiamente nuestra clase del día de hoy, voy a compartirles un video que me parece muy pertinente para la ocasión. Estamos en nuevos escenarios de aprendizaje y es muy importante definitivamente tener una organización efectiva que nos permita obtener entonces esos resultados y que sean resultados positivos en el desarrollo de nuestra materia. Entonces, sin más preámbulos, les presento el video que tengo a bien para el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Les vamos a compartir un video definitivamente importante. Estamos en la virtualidad y debemos tener las herramientas necesarias para trabajar de una forma efectiva en estos nuevos escenarios educativos. Estudio y organización para las clases en línea. Sé que con todo lo que está pasando puede ser difícil acostumbrarse a la nueva rutina de estudiar desde casa y probablemente no tengan la misma motivación y no se pueden organizar tan bien, entonces espero que esos tips les puedan servir y ahora sí, para no hacerla más larga, comencemos con el video. El primer tip es que tengan un lugar de estudio que los motive y los ayude a ser productivos. Como están estudiando desde sus casas, es súper fácil simplemente prender tu laptop y estudiar en tu cama, pero en verdad eso no te va a ayudar para nada porque lo más probable es que te dé flojera o hasta que se queden dormidos. Entonces algo súper importante es que tengan un lugar donde puedan estudiar bien, ya sea tu escritorio, tu sala, tu comedor. Creen un espacio limpio y ordenado para que no se distraigan. Algo que pueden hacer es decorarlo un poco. Pueden escribir, por ejemplo, frases bonitas y pegarlas por su escritorio para que se motiven cada vez que lo lean, o simplemente con organizar las cosas que ya están ahí. Yo creo que eso hace una gran diferencia, porque estudiar en un lugar en donde todo está desordenado va a hacer que nos sintamos abrumados y así es mucho más difícil poder concentrarnos. Si se les hace difícil encontrar motivación para hacer tareas o estudiar, un truco es que antes de estudiar planees algo que te haga feliz, que puedas hacer una vez que termines de estudiar. Por ejemplo, puedes decir, ya voy a hacer mis tareas y una vez que termine voy a tomar mi café favorito o voy a ver esa serie que me encanta. Cosas así pequeñas yo siento que ayuda un montón porque tienes algo que te va a ayudar a sentirte motivado a hacer las cosas que te dan flojera. Y como les digo, no tienen que planear cosas grandes. Yo creo que esos pequeños detalles como preparar tu snack favorito o hasta pasar tiempo en tu celular en Instagram o en TikTok es algo que yo creo que ayuda bastante a motivarnos. Ahora que todo es en línea, de repente les da flojera hacer apuntes a mano porque sienten que no es necesario, pero yo creo que eso es algo que ayuda un montón, en especial si es que se sienten desmotivados, porque yo creo que hacer apuntes puede ayudar a que saquen su lado creativo. Y no les digo que tienen que decorar sus apuntes al máximo con 1 millón de dibujos y cosas así, porque creo que a todos nos da flojera, pero no sé, por ejemplo, usar colores, hacer títulos bonitos y básicamente hacer que los apuntes se vean organizados ayuda a que una vez que los terminen de verdad tengan ganas de repasarlos y no simplemente los guarden en sus cajones para no volver a verlos nunca. Además, como están todo el día en la computadora en clases, creo que es mucho mejor estudiar con los apuntes hechos a mano para que no tengan que estar mirando la computadora todo el día, porque eso va a hacer que después les duela la cabeza y creo que no se van a sentir motivados a seguir estudiando o haciendo tareas. Y si es que sienten que no les da tiempo de hacer apuntes bonitos durante las clases, algo que pueden hacer es apuntar toda la información que necesitan en sus laptops y una vez que acaben las clases pueden resumir esa información en sus apuntes a mano. Así mientras escriben todo están repasando todo lo que vieron en la clase y créanme que les va a ayudar un montón. Ahí se pueden dar cuenta de los temas que entendieron súper bien y de los temas que les falta repasar un poco más.
Tengan una botella de agua a sus costados para que se mantengan hidratados durante todo el día. Esto es algo súper importante porque cuando no tomamos la suficiente agua nos vamos a sentir cansados, nos van a dar dolores de cabeza, probablemente no vamos a poder prestar atención y muchas cosas más que no queremos, así que siempre dejen una botella de agua en su lugar de estudio. Y si es que son de las personas que se paran olvidando de tomar agua, pueden descargarse una aplicación que les mande recordatorios para que no se vayan a olvidar. Por la pantalla les estoy poniendo la aplicación que a mí me gusta porque no solamente pueden apuntar cuando toman agua, sino también pueden poner otras cosas como jugo, té, café, etc. Y ustedes pueden elegir las horas que quieren que les manden los recordatorios. Otro consejo es que sigan usando sus agendas. Seguro les da flojera apuntar todo porque sienten que no es necesario, pero yo creo que ahora es aún más importante para que se puedan organizar mucho mejor. Apunta todo lo que tienes que hacer y siempre pon las fechas de entrega para que no te vayas a olvidar, porque ahora que todo es en línea seguro tienen que mandar las tareas por correo, así que apunta qué día lo tienes que enviar para que no se les vaya a pasar la fecha de entrega. A mí me ha pasado un montón de veces, así que tengan mucho cuidado con eso. Y si se les hace difícil manejar su tiempo, algo que pueden hacer es apuntar todas las cosas que tienen que hacer y luego ir poniendo qué día lo van a terminar para que puedan organizarse más. Yo les recomiendo que tengan una agenda en físico para que no tengan que usar sus celulares porque creo que a veces eso nos puede distraer un montón. Entramos a apuntar las tareas y al final terminamos en Instagram o en Twitter, así que si es que van a usar sus celulares traten de usarlo nada más para poner recordatorios, pero todo lo demás siento que es más fácil tenerlo en una agenda o tal vez en un documento en línea en tu computadora. Y bueno, si no saben cómo organizar sus agendas, les voy a dejar un video por la pantalla en donde les enseño tips y trucos para organizarla de una forma súper fácil. Ustedes ya saben que yo amo hacer listas, en verdad lo menciono en casi todos mis videos, así que es algo que ustedes ya saben. Pero hay algo que yo siempre hago que me ayuda bastante, así que lo quería poner en este video porque siento que a pesar de que sea algo súper simple, yo creo que hace la diferencia. Básicamente escribes en algún lado todas las cosas que quieres hacer y traten de ser bien específicos. Lo que yo hago una vez que termino de hacer mi lista gigante es leer todo lo que he puesto y elegir las 3 cosas más importantes que sí o sí tengo que hacer ese día y le pongo una estrella a esas 3 cosas y luego la apunto en la parte de abajo. Entonces así puedo ir priorizando lo que es más importante y me ayuda a sentirme 1000 veces más organizada y me motiva de verdad a hacer esas 3 cosas. Y después, una vez que termino con esas 3 cosas, puedo seguir con el resto de la lista. Y si es que después no les da tiempo para seguir con más cosas, yo creo que igual está bien porque saben que terminaron las 3 cosas más importantes que sí o sí tenían que hacer ese día. Algo que yo creo que puede ser difícil de acostumbrarse a la nueva rutina de estudiar desde casa es que el ambiente no es el mismo. En el colegio o en la universidad es diferente porque sabes que es un lugar para estudiar. En cambio, en tu casa es otro ambiente completamente distinto. De repente hacen mucha bulla o hay muchas cosas que pueden distraerlos. Entonces algo que pueden hacer es poner música de fondo, pero no pongan canciones con letra porque eso los va a distraer aún más. Pongan música instrumental, pueden poner música clásica o cosas así. Busquen playlists en Spotify o YouTube. Les voy a dejar una de Spotify que a mí me encanta porque ayuda a que crees un ambiente bien bonito, en especial si es que sienten que no pueden concentrarse porque hay mucha bulla. Pónganse audífonos y pongan la música y van a ver que les va a ayudar un montón. Además, no sé si ustedes también sienten que estudiar o hacer tareas en completo silencio es demasiado aburrido. No sé, yo siento que da sueño, así que la música de fondo también ayuda bastante con eso. Antes de empezar tus clases en línea, elimina cualquier distracción. Esto es importante en especial si es que no suelen prender sus cámaras durante las clases, porque es súper fácil estar en tu celular o estar haciendo en verdad cualquier cosa mientras dictan la clase, porque nadie te está mirando y nadie te puede llamar la atención, pero ya depende de ustedes si es que quieren prestar atención o no. Pueden descargarse esas apps que te bloquean otras aplicaciones como Instagram, Twitter, Facebook, para que no las puedas usar mientras estás en clase, o si no, de frente pon tu celular en modo avión y déjalo en otro cuarto. También cierra tu puerta y avísale a tu familia que vas a estar en clases para que no te distraigan. En verdad pueden hacer lo que ustedes crean que es necesario para que se les haga más fácil prestar atención a las clases. Crea tu propio horario. Puedes usar tu agenda, bullet journal, calendario en línea, lo que quieras, pero yo creo que hacer un horario te va a ayudar bastante a tener esa estructura en tu día, que es algo súper difícil ahora que estamos en cuarentena. En serio, nunca sé qué día es, todos los días se sienten iguales. Y bueno, en el horario ustedes pueden apuntar obviamente a qué hora tienen cada clase, pero aparte de eso, algo que pueden hacer es poner qué quieren hacer cuando tengan descansos. Por ejemplo, si tienen un descanso de 1 hora entre clase y clase, pueden poner que quieren hacer ejercicio, yoga o lo que sea para que no estén sentados en su escritorio todo el día. También pueden apuntar a qué hora van a hacer las tareas. Pueden poner específicamente cuánto tiempo quieren pasar haciendo cada tarea para que puedan manejar mejor su tiempo y evitar procrastinar o pasar mucho tiempo en una tarea que en verdad no lo necesita.
Y finalmente, el último consejo y en mi opinión el más importante es que se tengan paciencia. De verdad, traten de no exigirse tanto. Yo sé que es difícil acostumbrarse a la nueva rutina y encontrar motivación y la disciplina para estudiar desde casa es difícil. Entonces, si es que hay días que de verdad no tienen ganas de hacer nada, no se sientan culpables porque nos pasa a todos. Tomen descansos cuando lo necesitan. No es sano estar estudiando y haciendo tareas todo el día o estudiar hasta que sientes que tu cabeza va a explotar. Hay que tener un balance entre la productividad y los descansos. Cuiden de ustedes mismos, hagan ejercicio cuando puedan, tomen agua, no estén todo el día en su escritorio, pasen tiempo con su familia. De verdad puede sonar tonto, pero a veces es difícil acordarnos que lo más importante en la vida no es que nos vaya increíblemente bien en el colegio o en la universidad. Así que como les digo, van a tener días buenos en donde ser productivos se les hace súper fácil, pero también van a tener otros días en donde no tienen ganas de hacer nada y es normal. En serio no pasa nada, si les fue mal en un examen o hicieron mal una tarea, no pasa nada. En el siguiente les irá mejor, así que ya bueno, siento que estoy hablando demasiado. Entonces sí, nada más quería decir eso porque cuando yo estaba en el colegio de verdad me estresaba un montón y pensaba que si me iba mal en un examen o si hacía mal alguna tarea era el fin del mundo, cuando en verdad no era así. A mí me hubiera encantado que alguien me diga que en verdad no era el fin del mundo, pero yo me sentía súper estresada, así que bueno, espero que esos tips les puedan servir y ya, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho. Y si es que quieren que haga más videos de este tipo, Espero que estos consejos hayan sido de utilidad para todos los participantes porque nos permite a nosotros organizarnos para alcanzar estos objetivos que estamos trabajando semana a semana. Y siempre es importante escuchar estas recomendaciones para realizar un mejor trabajo. Bien, vamos entonces a desarrollar el tema de esta semana. Nosotros estamos, como ya lo dije inicialmente, en la cuarta semana de clases del tercer trimestre y para esta semana vamos a desarrollar el tema de la reforma religiosa. Y en este sentido vamos entonces a compartirles un video del tema y también hacer algunas anotaciones importantes con respecto al tema utilizando entonces o apoyados en una diapositiva. Entonces vamos a avanzar con respecto a lo que tenemos planificado para en esta ocasión. Permiso. Al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por una reforma protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver.
Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, por una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder.
El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bien, vamos entonces a continuar. Después de haber observado este video que es muy completo con respecto al tema que estamos trabajando, vamos pues a continuar el desarrollo del mismo apoyado en unas diapositivas que vamos a compartir. Vamos un segundito a compartir el tema que tenemos entonces para hoy. No creo. Un segundo. Bien. Vamos a compartir un segundito entonces la pantalla para poder observar la diapositiva y algunos aspectos importantes que vamos a considerar. El tema de hoy, como inicialmente pues lo comentamos, es el tema de la reforma religiosa o reforma protestante. Ese es el tema que vamos a estar haciendo algunos señalamientos importantes en esta ocasión. Y es importante recordar en este tema que desde el siglo XIV Europa estaba experimentando
una serie de cambios en el orden científico, en el orden artístico, en el orden literario. Y definitivamente que en el orden religioso se van a manifestar diferentes contradicciones que culminan en el siglo XVI, dando entonces como resultados profundos cambios religiosa, y que definitivamente esta reforma religiosa va a contribuir a que se den cambios significativos en todos los aspectos de la sociedad. ¿Cuáles son entonces los antecedentes de la reforma religiosa o protestante? Bien, la crisis de la Iglesia Católica, que logra su punto máximo en el siglo XVI, tiene sus antecedentes en hechos que desde tiempos muy atrás reflejan una serie de situaciones que hicieron de la Iglesia un foco de tensiones. Por ejemplo, en el 313, con el Edicto de Milán, a los católicos luchando por fundamentar y defender las críticas que se le hacen a sus dogmas, grupos como los arrianos, los gnósticos, los pelagianos y maniqueos en su momento hicieron negaciones y fuertes críticas a lo establecido por la Iglesia Católica. El problema toma mayor fuerza con el cisma de Oriente. Vamos a esperar que pase un momentito el vendedor. En donde fueron elegidos dos papas, uno en Francia y otro en Roma. Definitivamente que la Iglesia Católica es cuestionada desde esas épocas por la forma en que sus sacerdotes realizaban lo que tenía que ver todo con las prácticas religiosas. Y es importante señalar aquí a Juan Wycliffe, uno de los críticos ingleses, lo pudimos observar anteriormente, quien desde el siglo XIV, entonces él propugna por la interpretación libre de la Biblia, aduciendo que ella es la única fuente de fe. Y en este sentido se da entonces la crítica, como bien lo observamos en el video, de la gran acumulación de riquezas por parte de la Iglesia, por la venta de la indulgencia o perdón de los pecados. Otro antecedente de la Reforma fue la crítica que hizo en el siglo XV Juan Hus, profesor de la Universidad de Praga, quien compartía con Wycliffe la necesidad de la traducción de la Iglesia al idioma de cada pueblo. Es así como traduce al idioma checo la Biblia, para facilitar su lectura e interpretación. Sus críticas lo llevan a ser juzgado y muere en la hoguera. Todos estos señalamientos marcan la decadencia que tiene el poder de la Iglesia y que llega a su punto máximo a mediados del siglo XVI. ¿Cuál fue el origen de la reforma religiosa? Definitivamente que el rompimiento de la unidad de la Iglesia Católica se va a dar a mediados del siglo XVI. Este hecho que marca el inicio de la reforma religiosa lo podemos considerar como la propuesta del Papa León X con relación a que los infieles podían ganar indulgencias o el perdón de sus pecados, solamente pagando dinero. El dinero recogido que producía la venta de los perdones de los pecados para reducir el tiempo en el purgatorio, como bien lo vimos en el video, sería utilizado en la construcción, en este caso para terminar la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. El Banco Fugger se encargó de recoger el dinero entre los creyentes, quien más que un interés religioso lo movía un interés financiero. La medida fue bien recibida por la cristiandad. Ellos aceptaron
esa manera de recoger el dinero. Menos en Alemania, donde la orden religiosa de los dominicos fue la encargada de predicar a favor de la venta de indulgencias o perdones por los pecados cometidos. Entonces, la orden religiosa de los agustinos no tardó en protestar contra este, como se le llamaba también en el video, tráfico espiritual. Y fue entonces que se destaca la figura de Martín Lutero, quien inicia las protestas. Y debemos preguntarnos, ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un fraile agustino, se rebela contra esta disposición papal y en 1517, como señal de protesta, clava en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis, en las que manifestaba puntos de vista sobre la salvación y sobre todo la condena hacia la venta de las indulgencias o bien pues el perdón de los pecados que había creado el Papa León X, porque él sustentaba que esto no tenía un valor espiritual, negando en este caso la facultad de la Iglesia para otorgarlas. En las 95 tesis, Lutero también cuestiona la jerarquía eclesiástica. Las 95 tesis hechas por Martín Lutero fueron bien acogidas por la población alemana y en menos de 15 días eran conocidas por todas y defendidas por muchos. Recordemos la acción sobre todo de la imprenta y el papel que ésta jugó en la difusión del conocimiento en la época. De esta forma se inicia el movimiento conocido como Reforma Protestante, que se define como la revolución religiosa que se da en Europa a mediados del siglo XVI, como protesta a la autoridad papal y a la necesidad que la Biblia se escribiera en el idioma de las personas, para que las personas pudieran leer la Biblia y comprender realmente qué era lo que estaba establecido en este sagrado documento. Esto trajo como consecuencia la ruptura de la unidad cristiana. Algunos historiadores al respecto consideran que el término reforma está mal empleado, pues reformar significa cambiar. En realidad, los protestantes no lograron que la Iglesia Católica cambiara sus dogmas. Lo que hicieron a cambio fue separar de los católicos este grupo que no estaba de acuerdo pues con los dogmas de la Iglesia Católica. Por eso se prefiere llamar a este movimiento como un cisma protestante en vez de reforma protestante. ¿Cuáles fueron las causas de la reforma protestante? Bien, las causas de la reforma protestante fueron los reyes y los príncipes de esta tendencia absolutista veían en la iglesia una competidora del poder y acumulación de riquezas por las grandes extensiones tanto de tierra, de riquezas. La clase media obrera y campesinos estaban cansados de pagar impuestos y esto entonces definitivamente que creaba un descontento. Los cambios propiciados por el Renacimiento, que hemos observado tanto videos y hemos abordado el tema en oportunidades anteriores, destacan sobre todo la individualidad del hombre y buscan entonces que el hombre tenga una relación directa con Dios, sin necesidad de los sacerdotes. Además, como lo mencionamos hace un momento, el conocimiento de la imprenta va a conseguir que la Biblia
sea traducida al idioma de cada región y ya no iba a ser un documento tan exclusivo de los sacerdotes para interpretarla, porque inicialmente fue de esta manera. La vida sin restricciones que caracterizó la sociedad renacentista también alcanzó a las más altas autoridades de la Iglesia. Después del cisma de Occidente, la autoridad del Papa definitivamente que disminuyó. A comienzos del siglo XVI, la mayoría de la parte del clero, más que su entrega a lo espiritual, estaba dominado por la corrupción y por la vida lujosa. Y la Iglesia Católica, a pesar de todas las críticas que se le hicieron, tardó mucho en hacer sus correcciones. Estas son algunas de las causas de la reforma religiosa. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de este movimiento o reforma protestante? Bien, entre las causas más importantes tenemos la unidad religiosa que se había concentrado en Roma se pierde con el triunfo de los protestantes en el norte de Alemania, Francia, en Suiza, Inglaterra, Holanda y Escocia. Otra de las consecuencias, que la Biblia fue traducida al idioma de cada país. Y esto definitivamente que se dio a una libre interpretación y causó definitivamente la aparición de muchas sectas. Otra consecuencia, la intolerancia por el latín como idioma en la misa hace que se usen entonces los idiomas nacionales, como inicialmente, recordemos, hace mucho tiempo atrás, las misas eran dadas en latín. Pero gracias a esta situación, entonces, se cambia y se busca en las misas utilizar entonces el idioma donde se encontraba pues el idioma nacional. Otra consecuencia, que los bienes extensos de la Iglesia Católica fueron tomados por los príncipes y los reyes. Y en este caso entonces hubo un aumento tanto de poder por esto de los príncipes y los reyes, porque tomaron para sí los bienes de la Iglesia. Fue la reforma causante de varias guerras religiosas. Sobre todo se caracteriza por una intolerancia religiosa, y que esta intolerancia religiosa definitivamente que va a causar la emigración de las personas hacia otros lugares o a otras tierras. La educación llegó a las masas populares por el deseo de aprender la Biblia. Entonces necesitaban aprender a leer para poder leer la Biblia. Y esto definitivamente que fue un grado de motivación en las personas para aprender a leer. La reforma no contribuyó con el arte renacentista, pues se consideraba negativo para la moralidad. Y las constantes críticas a la Iglesia Católica provocaron entonces la contrarreforma, es decir, la renovación espiritual del clero, que ese es otro tema que vamos a estar abordando en otro momento. Bien, para continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para hoy, les comparto la asignación 4. Dice individual. Es decir, va hacia el espacio de las evaluaciones individuales. Presente un mapa conceptual sobre el tema reforma religiosa. Es importante entonces que usted considere en el mapa conceptual el contenido propuesto, la jerarquización de los conceptos, es decir, los más importantes, los menos importantes, la síntesis, utilizar la menor cantidad de palabras posibles para poder expresar la idea, las palabras de enlace que son los que van a unir, ¿verdad? O los conectores que van a unir las ideas. Importante, en una página aparte usted puede colocar las imágenes del tema.
que tiene un valor de 10 puntos. La presentación en total que tiene un valor de 5 puntos y la puntualidad un valor de 5 puntos. En total hace un valor de 50 puntos para la evaluación individual. Bien, vamos acá un momentito. Vamos un segundo a ver acá. Bien, acá tenemos y recordamos, ¿verdad? Que en documentos encontramos el tema número 4 para la realización de la tarea o asignación número 4. En documentos encontramos, ¿verdad? Todos los documentos, al igual que los documentos de la cuarta semana, que es el tema número 4. Y observamos, ¿verdad?, que ya estamos en la cuarta evaluación de nuestra materia. Tenemos, como les había indicado inicialmente, 2 evaluaciones individuales, la asignación 1 y la asignación 4. Son evaluaciones individuales. Y a la fecha tenemos una evaluación grupal y un ejercicio. Recordemos que es importante, como ya se lo compartí hace un momento en la diapositiva, en la parte de los trabajos encontramos la asignación número 4, en donde me dice la fecha de inicio, que es el 23 de octubre, en el día de hoy, a las 7 de la mañana, hasta el 30 de octubre, en la fecha que termina el día 30 de octubre. Si al momento de enviar la tarea tiene alguna dificultad, entonces usted puede reenviar la tarea o solicitar pues que se le haga la corrección para que usted reenvíe la tarea. Por eso no hay mayor dificultad. Entonces allí, nuevamente, ya tenemos allí el mapa conceptual y qué tenemos que realizar para obtener la máxima evaluación para el desarrollo de esta tarea. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la tarea que hemos compartido en esta mañana? No, profesora. Muy bien. Vamos avanzando entonces, que ya estamos en los minutos finales. Entonces, vamos a... Usted ha hecho, yo creo que sí, no me equivoco, me parece. Yo creo que ya yo he hecho evaluaciones de... Sí, exactamente. Aquí vamos bien nosotros. Ya usted ya sabe la mecánica de la entrega y todo lo demás, estamos bien allí. Bien, entonces vamos a continuar ya en estos últimos momentitos. Voy a entonces a compartirle, porque sí es muy importante que si vamos a realizar un mapa conceptual, cumplamos pues la manera correcta de hacerlo, porque definitivamente no es solamente que esté el contenido, sino que la manera de presentar el contenido. Y como observamos, es importante, por ejemplo, como lo vimos en las diapositivas, veíamos los temas importantes. Uno, observamos la definición de reforma religiosa, ¿verdad? Tema importante. El segundo tema que observamos fue el origen de la reforma religiosa, cómo se originó. El tercer tema que observamos, y también está dentro del contenido del documento, ¿verdad? ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la reforma protestante? Entonces, es una manera de poder organizar las ideas, porque sí es importante que cuando vamos a entregar nuestro mapa conceptual, pues cumpla con los requerimientos. Entonces vamos a presentar definitivamente que el acompañamiento docente con respecto a la
al organizador gráfico que vamos a utilizar en esta semana, que es el mapa conceptual. Voy a cerrar micrófono y comparto. Cuando pensamos en un mapa conceptual, vienen a nuestra mente muchas imágenes e ideas. Pero, ¿qué es realmente un mapa conceptual? ¿Será esto? ¿O esto? Tal vez sea esto. ¿O algo así? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? Un mapa conceptual es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Sus principales elementos son una pregunta de enfoque, un concepto o idea central, conceptos derivados de la idea central, conectores o enlaces, frases o palabras de enlace. Veamos cómo desarrollamos un mapa conceptual. En primera instancia, debemos plantear una pregunta de enfoque que especifique el problema a resolver o el tema a desarrollar. En un ejemplo concreto, la pregunta puede ser: ¿cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UAM? De la pregunta de enfoque, es preciso extraer un concepto o idea principal que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo, ya sea papel o página electrónica. Siguiendo nuestro ejemplo, el concepto principal es formación. Una vez que tenemos el concepto principal, es importante reflexionar en torno a él, a fin de obtener todos los conceptos derivados que nos ayuden a contestar la pregunta de enfoque. Estos conceptos derivados los debemos ubicar debajo de la idea principal. Cabe resaltar, por un lado, que los conceptos son regularidades presentes en el tema, hecho u objeto que estamos observando, y en un mapa conceptual normalmente los encerramos en óvalos o círculos, o bien recuadros como en este caso. Por otro lado, para mantener la claridad, en los recuadros de conceptos no debemos anotar frases largas, solo conceptos. Si echamos un vistazo a nuestro ejemplo, el concepto más grande que encontramos es recuperación reflexiva de su experiencia. Regresemos a los conceptos derivados de la idea central. Para determinar que existe una relación entre conceptos, debemos incluir conectores o enlaces. Los conectores o enlaces nos permitirán mantener una jerarquía dentro del mapa, al mismo tiempo que unen a dos o más conceptos derivados. Veamos nuestro ejemplo. Formación se relaciona con proceso educativo, sujeto en formación y mediación formativa de diferente forma, pero el concepto sujeto integral se relaciona de la misma forma con recuperación reflexiva de la experiencia, interacción con otros y actividad creativa. Todos los conectores deben tener una palabra o frase de enlace que determine la forma en que se relacionan los conceptos. Sin ellas, sabremos que hay una relación, pero no sabremos cuál es. Y, en el peor de los casos, esta relación puede ser inventada o imaginada por la persona que lee el mapa, ocasionando confusiones. Regresemos a nuestro ejemplo. El concepto formación se relaciona con el concepto sujeto en formación mediante la frase de enlace se centra en. De esta forma, podemos leer esta parte del mapa de la siguiente manera. La formación se centra en el sujeto en formación. A esto se le llama una proposición. Entendemos como proposición una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro. Las frases de enlace también nos ayudan a determinar si contestamos o no la pregunta de enfoque. En caso de elegir frases o palabras que establecen relaciones diferentes a lo que intentamos explicar, nuestro mapa será confuso y, por tanto, nuestra pregunta de enfoque no será contestada. En un mapa conceptual debemos establecer una jerarquía para los conceptos. En la parte superior colocamos los conceptos más complejos o inclusivos, de acuerdo al tema y la pregunta de enfoque.
En los niveles inferiores, los conceptos menos inclusivos o complejos. Debemos procurar que los niveles jerárquicos sean claros, así como respetuosos de la inclusividad o complejidad de los conceptos, de acuerdo a la pregunta de enfoque y el tema tratado. Un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tomando en cuenta cada una de sus proposiciones. Esto nos permite tener una mejor idea de cómo se desarrolla el tema y la forma en la que se relacionan todos los conceptos. Todo ello nos permite verificar, a final de cuentas, si se logró responder la pregunta de enfoque a través del mapa conceptual. Sin embargo, también podemos establecer relaciones entre conceptos que no se encuentran en la misma línea de lectura. Estas relaciones nos permiten aclarar que un mapa conceptual no sigue solamente un orden descendente de lectura y relación, sino que se pueden establecer relaciones entre conceptos de diferente línea de explicación. Esto es importante, ya que al desarrollar el mapa conceptual de una materia, podemos acomodar los conceptos de maneras diferentes a las planteadas en el cronograma de trabajo. En resumen, un mapa conceptual está compuesto por conceptos, conectores y frases o palabras de enlace obedeciendo a una jerarquía y contestando una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales pueden ser editados en software como Word o PowerPoint, estos no son muy recomendables, ya que no tienen una plantilla para poder realizarlo adecuadamente. Por tanto, se recomienda el uso de software especializado como CMap Tools, el cual está diseñado específicamente para realizar mapas conceptuales de una manera ágil y sencilla. Para ver el mapa conceptual completo de formación, da clic en el siguiente enlace. Este material es una producción del Espacio de Formación Multimodal EUAM. Bien, entonces creo que ya estamos como teniendo las herramientas necesarias para ir trabajando, en este caso, los mapas conceptuales. Tomar, importante, respetados participantes, tomar la información del software del CMAPS Tool. Ajá. Es importante tomar esta herramienta porque nos soluciona la manera de hacer los mapas conceptuales. Entonces, un poquito de repente, pues, solicitándoles que si pudiesen, dentro de las posibilidades, pues, utilizarlo. Si no lo pueden utilizar, entonces, pues, lo hacen de la manera en que ustedes lo realizan. Entonces, espero que sigan todas estas recomendaciones para la realización del trabajo, porque esto va a permitir el desarrollo del mismo de la mejor manera posible. Bien, quisiera...